Y quisiera pues decir que casi toda mi vida ha sido de migración, de migrante. Entonces migré de este pueblo hermoso hacia un pueblo más poblado, más amplio, y me acuerdo que mi tía, nosotros escondiditas nos íbamos a ensayar en su casa, y mi tía pues era como una cuadra de la casa, y mi tía, tía, si usted no le dice a mi papá, yo no voy a venir. Tiene que usted decir, sí, hijita, ya voy a ir. Hasta que el día que fue, y mi papá en la casa, tu tía dice que quieren ir, que han quedado, que ustedes van a cantar, van a bailar. Ay, yo no sé esas cosas, hija, pero bueno, yo de vergüenza yo no le puedo decir que no, pero a mí no me parece que no sé cuánto. Yo le digo, papá, pero si usted ya le dijo que sí, entonces tengo que ir. Bueno, y nos contabas que primero pasaron 10 años sí, de separación con tu esposo. ¿Cómo eran esos años sin él? Mira, fue muy duro, pero a la vez nos sirvió para mantenernos más unidos, no obstante que estábamos separados de distancia, pero la comunicación era permanente. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Volvemos a la tertulia del martes. Les saluda su anfitriona María Victoria Cristancho. En esta tertulia nos vamos de cultura, de tradición, de apoyo comunitario, mejor dicho, eso y más. Y es que esto lo representa una mujer conocida en la comunidad por todo eso. Y quién más que decir que bienvenida a Marita. Marita es una de esas mujeres que todo el mundo en la comunidad conoce, Marita Minchola Zabaleta, pero la gente la conoce solo por Marita. Bienvenida a la tertulia. Sí, efectivamente, gracias por la invitación a esta tertulia. Un honor ser parte también de este informativo y compartir nuestras experiencias el día de hoy. Bueno, Sí. a los amigos tertulianos les contamos, Marita es del Perú, del norte, de Trujillo. Está aquí en el en el Reino Unido hace unas cuantas décadas y se ha dedicado a trabajar bueno, mejor dicho, mejor que lo diga, teatro, promoción cultural y qué tantas otras cosas. Mejor porque no cuentas tú quién es Marita Minchola Zabaleta. Pues soy maestra de profesión. Em, Nací en un pueblito de los Andes liberteños de Perú. Se llama Sanchique, un pueblito que está con un maravilloso paisaje natural, con unas cuantas casas nada más, no tanto como una ciudad donde ya tiene calles y lugares específicos, pero este pueblito era tan acogedor y pasé toda mi infancia ahí, entonces por eso que la recuerdo cada espacio del lugar donde nací y cada minuto que pasé allá fueron maravillosos. Y quisiera pues decir que casi toda mi vida ha sido de migración, de migrante. Entonces migré de este pueblo hermoso hacia un pueblo más poblado, más amplio, porque por cuestión de educación. Entonces mi papá se volvió así un hombre errante, buscando mejoras para nosotros las hijas íbamos creciendo. Entonces el pueblito donde nací tenía solamente educación o una escuelita hasta tercer grado de primaria. Y de ahí ya teníamos que movernos y así fue que nos movimos hasta Otusco, un pueblito ya más amplio donde ya habían escuelas primarias, secundarias y varias escuelas para elegir. Ahí nos establecimos por un tiempo más hasta que llegó la época de universidad y nos fuimos a la capital. Otra vez nos mudamos por estudios superiores y terminé mi carrera de maestra. Trabajé 15 años en Perú Wow. y otra vez la vida me tocó migrar, una migración más fuerte, cruzar un océano y llegar hasta Londres, Inglaterra. Llegué acá el año 2001. Wow. Sí, ya tengo más de 20 años. Años.
Sí, 24 añitos. exactamente No, 24 años. qué lindo, y me imagino pues yo pues aquí, que uno empieza como a volar, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas cómo era el pueblo donde naciste? ¿Cómo eras esa niña Marita ahí? O sea, yo quiero que la podamos ver a través de tus palabras. Pues mira, sí, efectivamente, ha habido varios momentos que lo he representado a través de dibujos, lo he representado a través de bordados, que me encanta bordar, y cuando me dicen dibuja, o sea, la persona más especial de tu vida, el lugar más bonito, el animal, por ejemplo, me dijeron una vez, y mi cabeza de inmediato se remonta a mi infancia, a mi niñez. Y pues te digo que nosotros vivíamos en una casa tan bonita para mí. De repente más tarde le llevaba a mis hijos, a mí y a mi esposo, pero creo que no sienten ese cariño que yo sentí porque pues lo disfruté mucho cada rincón de la casa. Una casa rústica construida de adobes y no teníamos agua potable, solo teníamos un pozo donde como reservorio que se guardaba el agua. Mi papá le sembraba algunas plantas para que se purifique y pues se volvía el agua tan natural y tan pura y nos alumbrábamos por la noche con la luz de la luna y con un lamparín, que es una cosa que se hacía con un pedazo de tela y lo mezclabas una grasa o a veces querosene o algo así para que te dé fuego un ratito nada más porque dormíamos muy temprano, pero disfrutábamos el día desde que los pajaritos y los gallos cantaban, que era pues 5 o 6 de la mañana, nosotros estábamos afuera porque era maravilloso un despertar en este pueblo. El clima no era ni frío ni caliente, era Ok. muy acogedor, entonces, o sea, no, mis padres no se preocupaban de abrigarnos tanto o dejarnos esto sin cobija porque no teníamos problema. Sí, me imagino eso. Ahora, ¿te acuerdas el día o cómo el día que salieron de ahí? Porque de pasar de ese paraíso que si bien pues tenía pues esas bellezas, no tenían la educación que tu papá quería para ustedes. ¿Te acuerdas de esa mudanza, de esa Sí, primera sí, migración? sí, realmente, justamente hace poco nomás, porque tengo a mi hija Leili, que ella también está como un poco así moviéndose de casa con la niña y la niña se preocupa y dice, "Ay, ella no entiende por qué movemos las cosas vuelta para allá y a dónde vamos a estar, dónde vamos a dormir. Entonces le digo, hija, ella me hace recordar a lo que yo viví, porque sí, efectivamente, al principio uno no entiende, dice, yo decía, pero papá, si no voy a la escuela está bien, yo me puedo quedar acá. Y mi papá decía, no, tienes que hacer algo en la vida. Mira, yo no, tal vez no he podido porque no tuve esa chance de salir, tal vez mi mamá nunca puso hincapié en que yo tenía que moverme, pero ustedes no. Y además vamos a regresar, mi papá siempre nos hablaba en positivo. Vamos a regresar, mira, los animales van a estar acá, las cosas, su cama, sus cosas, todo va a estar acá, los fines de semana van a venir, sus vacaciones van a venir. Y, y pues nos llevó a un pueblito donde en realidad ya nuestra casa quedaba en una calle donde casas a los lados, afuera pasaban los carros, ya no había los gallos, no había los pájaros, no había el agua, era un agua potable y sí, o sea, yo me acuerdo que sufrí bastante. Primero adaptarme a este nueva vida prácticamente y vuelta a ir a la escuela. En la escuela, o sea, había muchas profesoras, muchísimos niños, niñas, y casi me volví re tímida porque incluso el bullying yo lo sentí mucho porque la gente empezaba a decir, mira, ella ha venido de la chacra, mira, ella no sabe hablar, mira cómo se viste, o no me aceptaban para jugar con ellas, o en la clase incluso la profesora, y yo digo, o sea, ¿cómo es que la gente a veces no piensa, ¿no? Quizás los niños son un poco ignorantes porque son niños, Y, actúan por naturalidad. y tú hablas, perdona por no saber, pero dices que no hablaban, tú hablabas español, por supuesto, ¿no? Por supuesto que hablaba el mismo idioma, sino que eran los niños sí, que por el hecho de verte nueva y por verte diferente, no sé, Venían de hasta cierto campo, sí. digámoslo así, ¿no? Venían de... Entonces, se venían o todos a querer hablarme, o todos a empujarme, o todos a gritarme. Entonces yo
en vez de hablar, porque yo cuando era en mi pueblo era muy comunicativa, muy sociable, muy abierta, pero ahí me traumé prácticamente y me daba mucho miedo, yo no quería ir a la escuela, a mi papá le decía, papá, mejor regresémonos al pueblo, yo no quiero aquí, pero, y te digo, lo peor es que fue que me tocó una profesora que era muy estricta, la profesora era estricta con los que sabían, con los que no sabíamos, con los nuevos y con los que estaban ahí, o ¿Y sea, ella daba, no, sí, no veía esa diferencia. y daba rejo? Era en esa época Sí, en que las maestras sí, golpeaban, ¿no? lógico. Entonces eso me dio pie a mí a enrumbarme en la carrera de maestra y cuando yo fui maestra, entonces aprendí que no todos los niños tienen la misma condición y que no todos los niños, o sea, necesitan ser tratados como tal, o sea, uno tiene que ir al punto del problema. Si un niño no habla o si un niño se duerme o si un niño viene mal presentable, entonces eso tiene que uno ir a investigar y ver por qué el niño viene así o qué es lo que pasa, para que los niños se sientan felices y acogedores en un espacio, ¿no? Y ¿Y cuándo te sentiste que te podías adaptar ahí o nunca pasó? sí, mira, ¿sabes qué? Eso yo siempre lo cuento a la gente, a mis hijos y a toda la gente que yo he ido conversando. O sea, esa parte me volvió muy tímida. La otra parte que me volvió tímida también fue, si se quiere, un poco en la familia. Mi papá fue una persona muy machista. Y yo fui la hija mayor. Entonces mi papá, a medida que yo iba creciendo, me empezó como a frustrar mi vida de niña. Tenía que estar en la casa, no podía salir, no estaba permitida tener amigos y si no tenía que contarle todo, que con quién hablaba, que con quién esto. Entonces, y mi papá decía, yo quiero que ustedes algún día sean profesionales, no quiero que se vayan a perder en el camino, pero yo casi ni entendía por qué, ¿no? Y, pero lo que sí agradezco que me abrió a mí el paso de una vida con disfrute, una vida de luz, como quien dice, fue el arte. Yo, por eso, hasta hoy día de mi vida, yo sigo haciendo arte porque siento que eso me ayudó muchísimo a formar mi personalidad, me ayudó muchísimo a expresarme, a encontrar amigos, a socializar y a tener una personalidad más formada, más abierta. Y como maestra también, toda mi vida yo enseñaba a través del arte. Entonces, yo a los 12 años, me acuerdo que estaba en mi barrio, era una niña muy retraída, muy tímida, y pues pasó una tía por ahí y me dice, hija, mira, yo veo que ustedes son varios niños aquí en el barrio, quisiera celebrar el Día de la Madre. ¿Qué les parece si hacemos un día de la madre en mi casa? Ustedes lo traen a sus mamás y ustedes pueden cantar, pueden recitar. Y me acuerdo que le dije, tía, en grupo yo sí puedo, pero solita no me va a decir, le digo, porque tengo mucho miedo. Le digo, otra cosa es que usted tiene que decirle a mi papá. Si usted le dice a mi papá, yo creo que mi papá sí va a querer. Entonces me dijo mi tía, perfecto, yo se lo digo a tu papá. Y me acuerdo que mi tía, nosotros escondiditas nos íbamos a ensayar en su casa y mi tía, pues era como una cuadra de la casa. Y mi tía, tía, si usted no le dice a mi papá, yo no voy a venir. Tiene que ustedes, sí, hijita, ya voy a ir, ya voy a ir. Hasta que el día que fue, y mi papá en la casa, tu tía dice que quieren ir, que han quedado, que ustedes van a cantar, van a bailar. Ay, yo no sé esas cosas, hija, pero bueno, yo de vergüenza, yo no le puedo decir que no, pero a mí no me parece que no sé cuánto. Yo, papá, pero si usted ya le dijo que sí, entonces tengo que ir. Claro. Y sí, mi mamá también le dijo, tú deberías decirle que no, para que hoy día esté haciéndole problemas, deberías decirle, no, está bien, le dijo a mi mamá, van a ir las niñas, pero vas tú también. Y claro, yo sí quería porque mi mamá pues era el Día de la Madre, ¿no? Claro. Y le juro que fuimos, mi tía hizo un cafecito, hicimos sándwiches y las niñas, niñas y niños del barrio cantamos, recitamos, otros le decíamos palabritas, otros le hicimos unas tarjetitas, unos dibujos para las mamás y le dimos. Wow. Entonces, todas las mamás se quedaron contentas y muchas dijeron, ay, pero deberías decirnos, le decían a mi tía, para nosotros también colaborar, deberíamos dar tal vez una comidita y para hacer, pero para el otro año hacemos. Entonces mi tía dijo, ok, empezó a escribir en un papel, tal mujer va a dar esto, tal, para el otro año. Y entonces después mi tía me dice, yo era la más grande, me acuerdo del grupo, y me dice, hija, ¿sabes qué? He pensado que podemos hacer teatro, porque yo hacía mucho teatro en mi escuela y mi tía era mayor, ya tenía como sus 35 años y nosotros éramos chiquitas. Y me dice, yo sé hacer
teatro, ustedes pueden, yo, tía, sí, sí. Y le juro, María, que con mi tía hemos armado un grupo de teatro y lo bautizamos. Día de la Madre, y ya todo el pueblo sabía que en nuestro barrio había Día de la Madre con teatro. Mira, estamos aquí conversando con Marita. Marita es hoy en día una de las mujeres más importantes de la cultura latinoamericana aquí en el Reino Unido, porque vienes trabajando justamente con esa continuidad del teatro. Vámonos a ir a una pausa, Marita, y cuando regresemos nos contamos qué pasó después de haberte convertido en la estrella tú en el teatro en Perú y ya regresamos pues, porque hay mucho, mucho que hablar. Ya venimos. ¿Sabías que puedes seguir recibiendo un pago mensual si estás enfermo o lesionado? Sí, en el Reino Unido hay diferentes planes de seguros que te garantizan un ingreso continuo si necesitas tomarte un tiempo para recuperarte. Bueno, al final se trata de una herramienta a tu disposición para que evites pasar por dificultades y puedas enfrentar esa mala situación. Soy Andrés David Jiménez, protejámonos juntos. Estamos aquí en la Tertulia del Martes. Generamos nuestra programación en YouTube, @Tertulia del Martes, en Facebook como de Tertulia en Tertulia, en Instagram y TikTok como Tertulia del Martes. Búsquennos, regístrense y recuerden activar las notificaciones. Y estamos de vuelta aquí en la Tertulia del Martes, conversando con Marita Minchola Zabaleta, peruana del norte de Perú, muy andina y muy artística. Nos hablabas de ese desarrollo. ¿Cómo es posible que el arte te sacó, te hizo florecer y sacarte de esa timidez, eso lo que significaba estar en un lugar donde el bullying, esa palabra que suena tan feo, antes no existía, nadie sabía qué era eso, sencillamente existía el maltrato, pero la palabra no se identificaba como tal. Cuéntanos cómo fue después de esa evolución, llegaste a ser una gran actriz en Perú. Actriz, actora. Pues lo que sea, realmente por eso es que acá yo hago un arte popular, porque fue lo que también hice en Perú. O sea, no estuve en una escuela específica como para saber todos los parámetros, todas las reglas de lo que es la actuación, pero en la misma práctica, la misma experiencia nos fue ayudando a nosotros a moldear cada vez mejor la actuación, los sentimientos, la expresión, la voz. Y en fin, un sinnúmero de cosas que uno necesita saber para llegar al público con nuestra actuación. Entonces yo creo que esa parte me ha ayudado mucho lograrlo con la experiencia misma, y por eso que acá también cuando trabajo con la gente, mucha gente me dice, pero yo no tengo experiencia, pero yo no he hecho. Digo, no te preocupes, si a veces viene el papá trayendo a la niña y sucede que necesita un personaje adulto, digo, ¿y usted no le gustaría? Me dice, ay, pero es que yo nunca he hecho, yo no sé si ay, venga nada más, mire, usted párese acá y diga así. A veces me dice, ¿segura? Le digo, ahí toda la gente, ¡ay, lo está haciendo súper bien! Entonces, a veces ya sigue, y pues sí, ¿eh? Entonces yo he sentido que desde mi experiencia me ha ayudado muchísimo, específicamente el teatro, porque ya cuando yo hice mi carrera de maestra, cuando tuve que hacer mis prácticas, cuando ya me tocó asumir un rol de maestra en una escuela, luego fui directora también de una escuela por un tiempo, entonces me sentía ya con más facilidad de comunicarme, más facilidad de expresarme, de organizar cosas, de ordenar cosas y de definir incluso la gente, que tú puedes ir acá, tú puedes ir acá, o usted tiene ese rol para acá, o conocer incluso a la gente y organizar. Entonces yo siento que el arte es un medio muy importante que todo ser humano deberíamos desarrollar. Y cuentas entonces de esa población se mudaron a otra más grande ya para ir a la universidad. Sí,
Sí. ¿Cómo fue ese cambio? Porque otra vez es volver a construir, ¿no? Volver a empezar de cero. Todo empezar de cero, así como dejé mis chivos y dejé mi ambiente natural tan bonito, esta vez me tocó dejar mi teatro. Lo tuve que dejar porque ya no, o sea, ya no podía venir, era lejos la capital donde me fui a vivir por la universidad y regresar porque el teatro me llevaba, me absorbía muchas horas de prácticas, de comunicación, porque llegué hasta tomar roles de secretaria general, secretaria de organización, tantos roles que pasaba año tras año. Y aparte de practicar, tenía que mover el grupo, buscar contactos, ver las presentaciones y todo eso. Entonces, con el dolor de mi corazón, eso fue lo más duro que me chocó al moverme a seguir los estudios. Y en esa época ya empecé a conocer a mi esposo. Mi esposo es otro artista. Él es músico. Entonces, mi ambiente, o sea, mi vida seguía rodeada de arte. Pero eso fue en Lima ya, ¿no? No necesariamente Lima, fue en Trujillo. La capital era Trujillo porque nosotros somos del norte, sí. Sí. Y sí, entonces empecé a acompañarlo a él en sus conciertos, en sus ensayos, en sus presentaciones que él tenía diferentes. Y fue bonito, o sea, yo no estaba en la música, me hubiese encantado, o sea, aprender música y todo, pero lo disfrutaba mucho con él. Ya seguía, sentía que seguía conectada con el arte. Luego nació mi niña también nació en Perú y ella se embarcó en la danza. Sí, porque mi hija es bailarina, entonces a ella también lo puse en escuela de baile. Y ya no estaba yo directamente en el arte o manejando, estando en el grupo, pero a través de ella formó un grupo de danza que se llamó Semilla y Tradición Peruana. Era un grupo de niños, todos eran niños ahí en Trujillo, yo era parte del grupo, entonces andábamos con el grupo para las presentaciones, para hacían revistas musicales. Eso también me dio mucha experiencia para yo presentar acá. Hacíamos tipo musicales, cantar o presentar así, actuando poesía y todo eso. Entonces, y mi hija formaba parte de ese grupo y pues yo me movía y ahí aprendí mucha forma como organizar, O sea, más que actriz, en la actuación ahí te convertiste en la gran maga para que todo se cumpliera. Sí, definitivamente. A paralelo a esto ya era mi carrera de maestra que tuve ahí mismo Trujillo, fui maestra por 15 años. Y pues te cuento que hice todo el tiempo arte. Mis amigas, mis colegas y todos a veces me preguntaban, me decían, Marita, pero ¿y cómo es que, y todo lo que tienes que uno tiene que cumplir porque el gobierno te da una estructura curricular que tiene todos unos objetivos, contenidos y todo en detalle? Y me decía, ¿cómo haces tú? O sea, ¿tú no sigues nada de eso? Y yo le decía, sí, yo sigo eso, pero a todo le pongo el arte. Matemática, vamos al patio, jugando, saltando, cantando, aprender a hablar, cantando, aprender a escribir, y escribamos cuentos con dibujos primero y después así. Entonces, o sea, les enseñaba así a los niños y sentía que los niños aprendían lo más rápido posible. Qué lindo, qué lindo. Sí, fue unas experiencias maravillosas y al final que creé unos métodos de enseñanza que ya como me convertí en capacitadora en la escuela, porque ya al director le gustaba mucho de la forma como yo trabajaba. Me decía, mira, Marita, ¿sabes qué? Tú comparte tu experiencia con los maestros. Ya, pues, no hay problema, que vengan todos un día, usted organice y yo vengo, les explicaba a todos cómo es que yo hago, si les gusta, porque cuando venían a mi salón, mi aula de clase no era normal como el resto. Había que un mercadito en un lado, que los juegos de pinturas, hojas de árboles por acá, cosas, o sea, que el niño manipule al máximo todas las cosas que él quería. Y tú hacías todo eso en un ambiente que era muy formal. Sí. ¿Tenías algunas veces algún tipo de resistencia o miradas de... Sí, había mucho, sí ha habido mucho, y ¿sabes quién? Sobre todo la gente que era muy facilista.
La gente que sí que no le gustaba, o sea, tomar tiempo porque decían, ay no, yo gano solamente por venir a la escuela y enseñar, yo no gano porque en mi casa tengo que trabajar o porque tengo que quedarme más tarde o porque tengo que dar más fuerzas, no, o sea, yo no puedo. Entonces, yo le decía, mira, tú, ese es tu pensamiento, tú sigue tu pensamiento, pero cuando ya otra colega me seguía, porque éramos de segundo grado 6 profesoras. Habían 4 que estaban conmigo y 2 que no estaban, entonces la gente ya se iba contra ellas. Pero ¿por qué los niños de acá hacen y estos niños de acá no hacen? Ay, director, cámbialo a mis niños para acá. Entonces empezaba el problema. Y la otra cosa era que yo tenía ese sentimiento de identidad y de nivel de conciencia, mucho me apegaba a la gente pobre, a la gente con menos recursos. Yo siempre he dicho, o sea, yo no he procedido de un hogar humilde porque mi padre ha sido muy trabajador y ha luchado porque tener los recursos para que nosotros estemos bien, pero eso nunca me ha dado pie a que yo me quiera sentir más que otros. Entonces siempre, por eso mi trabajo yo he buscado en lugares que sean como retos para mí, con dificultad, con problemas, donde se note mi trabajo. Muy lindo. Aquí estamos en esta conversación tan deliciosa con Marita. Todo eso maravilloso, difícil a veces, esas luchas de trabajo. ¿Y qué pasó? Pues mira, lamentablemente y tristemente, como digo, la migración me tocó otra vez partir hasta aquí. Mi esposo era músico cuando lo conocí en Perú. Él tenía su grupo de música y el grupo decidieron salir a hacer giras primero por Sudamérica, luego volaron hasta Europa. Y la primera vez no vino él, se vino solo el grupo porque yo recién me había casado, tenía la niña bebé y entonces él dijo, no, yo no puedo dejarlo, yo me quedo. Y siempre andaba, ay, ¿qué será de mi grupo? ¿Qué cuándo vendrán? ¿Qué pasará? Y él se quedó sin grupo, ya no hacía mucha música, solo en la casa nada más. Y a los 2 años regresó el grupo. Wow, una gira larga. Sí, regresó, pero ya venían de Inglaterra. Uh. Entonces, y sucede que mi esposo era, aparte de ser guitarrista, era el vocalista del grupo. Entonces, cuando regresaron directo, que nos vamos porque te necesitamos. Wow. Entonces, mi esposo vino a Inglaterra solamente por 6 meses o máximo 1 año, dijo, yo pues voy por conocer, por acompañar a mis amigos y me regreso porque yo no podré vivir sin ti, sin la niña y mi familia y todo eso, mi vida es acá. Ok, yo feliz de la vida por 1 año, pues pasará rápido. Entonces, y sucede que no fue así, entonces pasaron 10 años y yo con mi niña en Perú y él estaba acá. 10 años. Mi niña, yo he venido prácticamente por la niña porque yo era re miedosa subirme a un avión encima a un país inglés donde no sé ni inglés ni nada. Ay, no, yo decía, a él incluso cuando estuvo en Perú, yo le dije, mira, si tú te vas y existe la posibilidad de que te quedes, yo te espero acá, pero ni me vayas a avisar que yo vaya sola. Yo no me voy y no me voy. Y como que a los 2 años él me llamó para venir, pero yo no quería venir. Y sucede que mi niña creció, pues se quedó a los 2 años. Cuando ella tenía 12 años, ella me decía, mamá, yo quiero conocer a mi papá, permíteme. Entonces mi esposo... ¿Cómo mantener una relación 10 años como así, en la época en que no había Facebook? Era es como telenovela, ¿no? Diríamos, pero sí, mira, yo me vine cuando mi niña tenía 12 años, vine prácticamente de visita para que ella conozca al papá, para que esto tenga esa comunicación, ese contacto, y nos regresamos. Dejé mi trabajo, mi escuela, esperándome, mis colegas, mis padres de familia, mis niños. Y entonces cuando estuve acá, la escuela me esperó 4 años. Ellos me decían, Wow. Marita, tu lugar está aquí, tú tómate el tiempo que sea y regresa, pero nunca, o sea, al final tuve que renunciar para que haya otro maestro que tome mi lugar, pero ya nos quedamos porque... Bueno, Marita, mira, ya vamos a nuestra última parte. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a contar cómo fue ese cambio, otra migración, otro mundo, otro idioma, otra vida. Ya regresamos.
Este espacio llega a ustedes con el apoyo de Ana Castro Boutique, donde la belleza se hace sentir. Y estamos aquí de vuelta en la tertulia del martes, en nuestra última parte, conversando con Marita Minchalo. Minchola. Minchalo. Minchola. Minchola Zabaleta. Esos nombres que deberíamos tenerlos muy en nuestro corazón porque son muy originarios, ¿no? ¿Sabes de dónde viene el Minchalo? Pues Minchola. Hola, perdón. Minchola. He tratado yo siempre como de hacer esa investigación. Había una parte que era como indígena de nuestros tiempos y otra parte encontré en otro libro como que de la colonia, los colonizadores nos llevaron, pues en realidad. Es una combinación, es lo que es la migración, ¿no? Otra vez. Sí, exactamente. Bueno, y nos contabas que primero pasaron 10 años de separación con tu esposo. ¿Cómo eran esos años sin él? Mira, fue muy duro, pero a la vez nos sirvió para mantenernos más unidos, no obstante que estábamos separados de distancia, pero la comunicación era permanente. La niña nos mantenía en comunicación y yo me concentré mucho en la educación de mi hija y mi trabajo. O sea, di el 100% de mi trabajo y pues no solamente enseñar, sino también hacer un trabajo social con los padres, con la comunidad misma, ver qué hacer, porque de eso se trata el maestro, no solamente meterse al aula, pensaba yo, ¿no? Así. Y pues de manera que cuando yo estuve acá, recuerdo que los padres hacían una colecta de monedas porque en esa época no había como ahora que es el WhatsApp que no cuesta nada. En esa época costaba carísimo las llamadas, sí. Entonces, una vez que me llamaron, por Dios, me dolió hasta el corazón porque maestra, me lloraban cuando regresa, por favor, le estamos esperando, pero no había forma, o sea, de... Sí. ¿Y cómo fue ese reencuentro? Pues yo regresé a los 5 años. No, el tuyo con tu esposo. El mío con... Ay, pues totalmente... Una cosa es que estábamos hablando por teléfono, nos comunicábamos, tratamos de recordar o de hacer planes y todo, pero sí, cuando yo vine fue una realidad totalmente diferente. Primero encontré a él y él me encontró a mí de físico, pues 10 años cambiados, ¿no? La vida que llevé yo con mi hija, muy organizada, muy a mi orden, a mi manera, como la de él, solo a su manera. Entonces, entablar y volver a concordar en eso fue como muy duro. Solo creo que tanto él que empezó a amar a mi hija ya en presencia y yo que amaba de corazón a mi niña, entonces esto nos mantuvo, nos unió más. Y pues empezamos, primero yo me acuerdo, creo que pasé los 2 primeros años de mi vida pensando en regresar, que ni siquiera conocí Inglaterra, ni siquiera me importaba el idioma ni nada, mi cabeza estaba ya, este año nos vamos, este fin de año nos vamos, hasta medio año nos vamos, y entonces yo, todos mis planes así, hasta que llegó el día que vi que ya no era posible eso, entonces dije, pues, entonces tengo que planearme una meta aquí, ver qué hacer. Entonces, y lo que hacía ya, empecé como a manejarlo aquí, a buscar dónde está mi comunidad y cómo hago para que ellos vengan a mí, porque si voy a ir de puerta en puerta y encima en esa época no había tanta gente como hay ahora de nuestra gente, ¿no? Entonces dije, pues voy a crear una organización como la que tuve al inicio y abrí Expresión Inca el 2006, el otro año tenemos 20 años ya. Wow. Y, sí, 20 años, se dicen fácil, ¿no? Sí, 20 años, mira. Y pues, o sea, dijimos que pues Expresión Inca es una puerta abierta, le decíamos, a la educación, el arte y la cultura. Educación porque empecé a dar clases, yo empecé a trabajar clases de español, empecé a trabajar clases de historia, de
de nuestra cultura, a expresar, a enseñar a la gente, o sea, que aprendan a querer su cultura y a saber qué tan ricos somos culturalmente y también naturaleza, ¿no? Entonces, hice muchos periodos de clase, luego creé las obras teatrales. Las primeras fueron relacionadas al Imperio de los Incas, que era pues lo que nosotros casi la mayoría pertenecíamos y que pues fue la colonia la que nos dividió, nos separó y nos puso o aquí este es esto, que lo otro, nos separó, ¿no? Y, y fue así como empecé a trabajar con niños, los padres vinieron, juntos hicimos la primera obra de teatro, luego seguimos la segunda, empezamos a ver que había necesidad también que los padres saber cómo se maneja la educación, la salud, la vivienda aquí, entonces dimos talleres de eso también. Luego los niños iban creciendo, que necesitaban saber cocinar, saber hacer su aguja, coser, en talleres de costura, talleres de cocina, y mi esposo hacer clases de música, entonces hemos tenido mucha gente que ha trabajado con nosotros en música, en teatro, en danza. Mi hija por su lado ha manejado bastante la danza y ella como estudiado, porque ella es doctora, entonces el campo de la medicina le ha servido mucho para manejar con las mamás, con los estos jóvenes, muchos talleres. Entonces, así nos hemos ido cada vez ampliando, cada vez creciendo, cada vez conociendo diferente gente. Ha habido momentos que nuestra casa, algún día te voy a invitar si gustas venir, nuestra casa era como la casita latinoamericana donde venían unos, iban otros, llegaban, cocinábamos, comíamos, bordábamos, cosíamos porque necesitábamos para la obra de teatro, otros pintaban. Ha sido una cosa muy bonita que pues, nos ha llenado la vida y creo que yo también gracias a eso no he tenido ningún momento de depresión, no he tenido cosas así porque mi mente, mi cuerpo y todo ha estado concentrado en este trabajo y incluso ayudando a mucha gente o compartiendo nuestros problemas con mucha gente lo que se vive con condición de migrante, porque sabes que cada quien tiene su propia historia, cada quien tiene su propia vida y sabemos que tenemos una vida aquí y la vida allá, nunca nos hemos desconectado, entonces estamos por el teléfono sabiendo qué pasa, qué hacen, qué tienen, ayudando o simplemente dando un consejo, entonces... ¿Y aprendiste a hablar inglés? Sí, porque llegué en agosto del 2001 y entré a trabajar a la escuela Esforal, en esa época había una escuela de español, y a través de esa escuela me metí a hacer cursos de profesora y también estudié el inglés. Entonces, luego entré a trabajar en 2008 a una escuela de inglés. He trabajado en una escuela de inglés como maestra de niños especiales. Oh, qué hermoso. Por 12 años he trabajado ahí. Y ahorita me encuentro trabajando como maestra de español, doy clases privadas a familias así de gente latina o gente inglesa que quieren que sus niños aprendan inglés. Entonces, ya me he retirado del trabajo público, pero estoy dando clases privadas así y siguiendo mi trabajo con Expresión Inca, que es la organización que manejamos. Aparte también manejo lo que es Fusión de los Pueblos, no sé si has escuchado. Claro, y estuvimos sí. En de los pueblos viendo. Sí, eso ya 10 años que venimos trabajando. La Fusión de los Pueblos, a mí, entre otras cosas, para la gente, mucho de nuestra comunidad estuvo allí, pero los que no, lo que me impresionó personalmente es ver que es todo un día de trabajo, cuánta gente participó, no, ni siquiera en audiencia, participó activamente en escenario. Muchísimos. Mira, y este año, por ejemplo, hemos tenido 17 grupos participando. El año pasado tuvimos 20. Wow. Y así, diferentes países y todo se prepara. ¿Y los financiamientos cómo hace? Porque obviamente todo esto implica dinero, ¿no? Mira, yo tanto en Expresión Inca como en Fusión de los Pueblos, nosotros nos autofinanciamos. ¿Y de qué manera? Solo a través de la venta de etiquetas. Okay. Si tendríamos un teatro que alguien nos dona y nos dice, de repente abriríamos un show o un evento gratuito para que vengan todos los que quieran venir a disfrutar de nuestra cultura, pero la única manera que
que nos permita, o sea, hacer posible en un teatro, porque tanto Fusión de los Pueblos como en Expresión Inca yo trabajo en teatros. Entonces esto lo tenemos que financiar a través de la venta de tickets. Y Bueno, eso, y ya se todos viene, ¿no? todos los grupos que participan en Fusión de los Pueblos, le decimos, mira, o sea, Fusión de los Pueblos eres tú, soy yo, somos todos. Entonces, queremos un teatro con luces, queremos un teatro con buen sonido, con buen escenario, con camerinos apropiados, todo, porque honestamente los artistas andamos por diferentes presentaciones que nos cambiamos en el baño, que nos hacen participar 3 minutos y no más, que a veces ni nos anuncian ni bien ni nada. O sea, hay cosas que sufrimos también los artistas, ¿no? Entonces nos dijimos, creemos Fusión de los Pueblos para hacerlo desde los grupos para los grupos de la mejor manera. Entonces, pero ¿cómo lo podemos financiar? Así, porque si vamos a ir a apoyo y eso, más nos va en papeles y a veces no tenemos buenos resultados. Mira, y en ese mundo tuyo tan maravilloso de las artes y todo eso, ¿cómo lo combinas ahora en la casa? Ya no viene tanta gente, ¿no? Sí. Pues diríamos, no tanto a la dimensión como venía antes, pero seguimos teniendo porque mi esposo sigue dando las clases de música y yo sigo teniendo si se quiere, la consejería, la asesoría, las clases de español, vienen las mamás, se sientan acá, conversamos, tomamos un tecito, lo que sea, pero, o sea, no perdemos 100%. Ha bajado, sí, un poco la fuerza porque, claro, también mi hija se casó, mi hija ya trabaja, tiene sus niñas y entonces ella vive aparte y a veces ya cuando necesito de ella, lo derivo con ella, algún problema, alguna cosa, entonces ya no está acá para que la gente venga acá y eso, pero, después te cuento que también tuve otro niño, tuve un hijo acá. Lo teníamos, no lo queríamos contar, ¿no? Pobrecito. Pobre, quería esconderlo. Se va a quejar. ¿Y yo qué? Pero él está bien también, él también es músico como su papá y está también en la universidad ahorita y pues ese es más o menos el ritmo. No sé si lo que has visto en cuanto a las obras teatrales, este es Madre Tierra, es la obra teatral número 9. Hemos hecho varias obras durante todo este transcurso y como tú lo ves, transmitimos un contenido a través del arte y sobre todo una problemática social de actualidad que necesita ser vista, que necesitamos contribuir a una sociedad que necesita cambio, y un cambio no para nosotros, sino para todos en realidad. Entonces eso es lo que hacemos. No les contamos cuando ya hubo la premier Sí, el fin de semana pasado y viene la próxima, el sí. 19. Así es, la próxima presentación de Madre Tierra será el día 19 de octubre en el Teatro de Pecan a las 4 de la tarde. Las personas que aún todavía no han venido a ver, pues serán bienvenidos. Realmente necesitamos que nuestro público, que nuestra comunidad se congregue también a través de este tipo de eventos y buscar ese nivel de conciencia, ¿no? Que necesitamos muchos, reflexionar que estamos en un mundo tan complicado, muchas veces la gente lo sabe o muchas veces otra gente lo ignora, pero necesitamos conocerlo y necesitamos buscar actuar, buscar un punto desde nuestro punto, ya sea como padre, ya sea como profesional, ya sea como parte de una comunidad. ¿Qué hacemos? O sea, no solamente saber que algo está pasando, que hay una necesidad, pero entonces, ¿cómo actuamos? Claro. Eso es importante porque, si bien es cierto, nosotros somos una generación que ya se está yendo, pero ¿qué hay de las generaciones nuevas? O sea, va a haber un mundo que ya no va a ser natural, no va a haber nada, entonces que eso es importante que... Bueno, muchas gracias. Mira, yo aquí me estoy tomando un tecito precisamente en una tacita muy simbólica. ¿Qué estás tomando tú háblanos de tu tacita? Sí, pues sí, yo también aquí compartiendo un tecito de hierba luisa, no sé, nosotros en tu país cómo le llaman, pero nosotros le llamamos hierba luisa a una hierbita que tiene las hojas como cañas larguitas, pero es muy delicioso y que pues
uno no puede perder su identidad por más lejos que estemos, aunque sea a través del tecito o aunque sea a través de las cosas que pues lo aprendimos allá y que lo seguimos practicando en la lejanía. Bueno, muchísimas gracias. Esta tertulia es muy importante, sobre todo en este momento porque la invitación es para que vayan, asistan el 19 de octubre a ver Madre Tierra, ¿verdad? Sí, así es. Madre Tierra, la obra teatral preparada por Expresión Inca. Ahí está un elenco de artistas que están dando el todo porque su trabajo tenga acogida y esperamos pues que vengan a vernos. Bueno, y a los amigos tertulieros les decimos, nos vemos la próxima semana en otra tertulia. Hasta la próxima. Muchísimas gracias y felicidades a todos. Nos volvemos a ver en otra oportunidad. Gracias. Chao. Gracias.